Capítulo 1. Los días de Bagdad. Mi padre emprendió un viaje. No es importante cuándo empezó ni cuándo terminó. Tampoco el punto de partida ni el de llegada, ni siquiera las razones que lo motivaron. Lo más correcto sería decir que su viaje comenzó el día en que nació. Mi padre se llamó Yusuf Nars Ali ibn Abdallah y nació en la ciudad más importante del mundo, Bagdad. Sus padres, que eran muy pobres, no pudieron hacerse cargo de él y desde pequeño tuvo que arreglársela por su cuenta. Pasó su infancia en el Zoco, donde aprendió a conocer cada puesto haciendo diferentes tareas, como cortar cocos, almacenar dátiles, doblar telas o sacarle brillo a las lámparas. Le gustaba descubrir la verdad de las personas que venían a comprar, prestando atención a los detalles, a la forma en que hablaban, la manera en que se movían o cómo tenían cortadas las uñas. Y nadie podía engañarlo. Veía al rico disfrazado de pobre para no llamar la atención, al pobre disfrazado de rico para lo contrario, y a ambos buscando la treta para conseguir un mejor precio. Ya a los 10 años su especialidad eran las mujeres. Reconocía sus gustos a la distancia, la que había dejado atrás sus mejores años y buscaba adornos para volver a ellos. La muy joven que quería ser tomada en serio, la madre en busca de regalos para sus pequeños y para cada una de las palabras apropiadas. De seguir así su historia, mi padre podría haberse convertido en un buen comerciante y, tal vez, hasta terminar teniendo un puesto propio. Pero la vida nunca es tan simple, y su historia va a dar ahora el primer giro de muchos de lo que dará. Es que al llegar a su primer juventud, Yusuf se convirtió en ladrón. Lo hizo porque se dedicaban sus primeros amigos, un grupo de 5 o 6 niños de su edad, algunos más grandes que seguían a un haragán llamado Umar, un joven mucho mayor que ellos. Quizás sea fácil para un adulto reconocer a un villano, pero no tanto para un niño que quiere todo. Y si este adulto lo trata con simpatía y le dedica atenciones, el niño es presa fácil. Imaginemos entonces lo grande que era Umar ante los ojos del pequeño Yusuf. Mientras mi padre fingía estar perdido y le hacía preguntas sin sentido, Umar le robaba las pocas monedas que tenían. Luego de un tiempo de robos menores, Umar decidió hacer por fin un robo muy grande. Había llegado el momento de dar un gran golpe. Decidió robar la gran casa de un importante comerciante de la ciudad de la que se encontraba de viaje. La idea era entrar escalando los muros que los rodeaban, llenar las bolsas con todo objeto valioso que pudieran encontrar y salir trepando nuevamente. Pensarán ustedes, como pienso yo, que en verdad no era un plan muy brillante, pero ante los pequeños ojos de Yusuf se presentaban como la aventura de su vida. Cuando llegó la noche del robo, Umar estaba decidido a que su plan no quedara en el olvido como tantos otros que había anunciado. Sus pequeños secuaces rebosaban de esa mezcla de miedo y euforia que posee a los hombres en los momentos decisivos. Sus rostros con tierra brillaban expectantes y sus mentes solo había lugar para ilusiones sobre lo que comprarían una vez obtenido el botín. Llegaron al lugar, el muro de piedra se recortaba contra la noche y Umar les ordenó que lo escalaran. Recién en ese momento se enteraron de que él no iba a entrar con ellos. Iba a quedarse afuera y vigilar que nadie los viera. Le hicieron caso. Eran ya suficientemente grandes como para robar, pero no para desconfiar de un amigo. Escalaron el muro, saltaron antorchas sobre ellos y pánico corriendo sus espaldas. No solo el dueño se encontraba en la casa, sino también sus guardias, y apenas pisaron la propiedad fueron descubiertos. Quisieron pedir ayuda a Umar, pero este había escapado lejos cuando entendió lo que sucedía. Los guardias venían hacia ellos con espadas y lanzas en las manos. Los niños comenzaron a trepar el muro de vuelta, la mayoría lo logró, pero Yusuf se torció el pie con una piedra. Malik, uno de sus amigos, quiso ayudarlo y bajó del muro, pero una lanza atravesó su pecho. Sus ojos se abrieron y de su pecho emanó sangre. Era tan pequeño y estaba tan sorprendido por la llegada de la muerte. Quisiera decir que murió en los brazos de mi padre, pero no fue así. No pudo acercársele, estaba paralizado, como si esa muerte pudiera ser contagiosa. Fue el único atrapado con vida. El dueño del lugar le dio a elegir entre ajusticiarlo en ese mismo momento o convertirse en su esclavo. Y durante los 7 años, Yusuf fue su esclavo. Capítulo 2. Los días de esclavo.
La vida del esclavo es muy dura. En esos 7 años mi padre debe haber envejecido unos 20. Su amo resultó ser un comerciante sin escrúpulos que había hecho su afortunado engaño en el peso y la medida vendiendo mercancías de pésima calidad y estafando ingenuos. Una mañana, Amira pasó a su lado, embargada en una profundidad de tristeza. Siguió adelante sin dirigirle la palabra. Fue la última vez que la vio. Su amo decidió regalársela a un amigo que estaba de paso por la ciudad y que había comentado la necesidad de una mujer con la que entretenerse. La vida de Yusuf continuó a pesar del dolor. Sus horas pasaban en la sociedad y trabajo rudo. Poco a poco, los sentimientos tiernos del niño que cree ingenuamente dieron paso a la frialdad calculada del adulto que odia el mundo antes alegre y hermoso frente a sus ojos, se tornó oscuro y lleno de dolor. Se volvió mudo, no salieron ya palabras de su boca, se volvió ciego ante la belleza y la bondad, como un animal de carga, como un león en su jaula, como una roca contra la que constantemente golpeaba el mar. Y los años fueron pasando. Cuando ya se había habituado a aquel ingrato pasar, cuando su memoria había dejado de mostrarle con el recuerdo de la libertad y de Amira, sucedió algo que alteró nuevamente el rumbo de su vida. Se encontraba una vez más en el zoco, no ya como un niño aventurero, no ya como un vendedor charlatán, no ya como un aprendiz de ladrón, sino como esclavo, cargando pesados bultos sobre su espalda. De pronto, en un rincón, reconoció a Omar, como siempre, rodeado de niños, nuevas víctimas. Un sinfín de sentimientos que había logrado aquietar detonaron en su corazón, al mismo tiempo que volvían las imágenes de esa noche fatídica con la tragedia de la muerte de Malik. En un instante, ese hombre que estaba frente de él se le hizo el culpable de todo lo que había sucedido. Dejó sus bultos en el piso y se acercó con paso temerario. ¿Sigues engañando a los niños, Umar?, dijo con voz contenida. Los pequeños que acompañaban a Umar lo miraron perturbados, esperando la reacción de su héroe ante tamaña ofensa. Umar clavó sus ojos en él, tratando de saber quién era que se atrevía a hablarle de esa manera, pero la esclavitud sin duda lo había cambiado. Ya tenía 17 años y los constantes esfuerzos habían transformado su cuerpo. Umar se acercó desafiante, especulando que siendo un esclavo no podría hacerle nada. Yusuf lo tomó de la muñeca con tanta fuerza que lo puso de rodillas en el piso. Tú tendrías que ser el esclavo, no yo, rugió. La jaula se abrió y el león escapó. Golpeó a Umar una y otra vez, con fuerza hasta dejarlo en el piso bañado de su propia sangre. El zoco se llenó de gritos alborotados. Por más que fuera Umar una rata conocida por todos, no dejaba de ser un hombre libre, y Yusuf un esclavo. No tardaron en llegar los guardias a salvar los pocos huesos sanos que quedaban de Umar. Castigaron con tanta violencia a Yusuf que lo dejaron inconsciente. Cuando despertó, se encontraba en las puertas de la cárcel, mientras los guardias lo conducían hacia el calabozo, donde pasaría los siguientes años. Solo pensaba cuándo mejor hubiera sido haber muerto, no sabía entonces que en ese lugar comenzaría su viaje hacia el bastón de plata. Capítulo 3. Relato de la prisión. Estar preso le resultó apenas un poco peor que ser esclavo. Si antes sufría las arduas tareas que le encomendaba su amo, ahora padecía la falta de luz y de aire fresco. Su relación con los demás presos era casi inexistente. No se metía con nadie y debido a su físico curtido y carácter huraño, nadie se metía con él. Dicen los que han estado en prisión que esta endurece los corazones como ninguna otra experiencia de vida. En el caso de mi padre, el odio se había endurecido de tal manera que terminó convirtiéndose en una forma de ser, de comer, de dormir, de respirar. Un estado permanente del alma. En esos años de prisión, Yusuf dejó atrás toda fantasía, toda aspiración, todo proyecto. En el segundo año de encierro, tuvo que compartir el calabozo con un anciano de nombre Ahmad. Recién llegado a la prisión, se trataba de un hombre débil, acosado por la enfermedad. Apenas se podía mantener en pie. Ahmad era un ladrón, igual que mi padre. La enfermedad de Ahmad lo tenía a mal traer. No había día en el que no sufriera una descompostura o un desmayo.
necesitaba constante ayuda para levantarse, acostarse o comer. Yusuf no lo ayudaba movido por la bondad, lo hacía para no escuchar sus quejas. El viejo comenzó a decirle que recompensaría su esfuerzo con un regalo extraordinario. Una noche, mientras se encontraban los dos dormidos, Ahmad comenzó a gritar con todas sus fuerzas: ¡El bastón de plata! Mi padre se acercó a ver qué era lo que pasaba. Pensó que estaba delirando, y no faltaría mucho para que el viejo muriera. De repente, el viejo tomó con fuerza su brazo y, acercando su rostro al de mi padre, dijo, casi en un susurro: el azufre rojo. Una noche de luna llena, en la que por la pequeña ventana entraban rayos de luz blanca que proyectaban sombras extrañas sobre el rostro del viejo, este le pidió a Yusuf que se acercara a su cama. Puso una mano en su hombro y le dijo: «Oh, querido Yusuf, voy a morir». Mi padre no intentó contradecirlo ni animarlo, pues tenía razón. «Hijo, te he contado muchos robos, pero no te he contado el más espectacular de todos, que tuve a punto de concretar. Como parece que voy a terminar mis días en esta cárcel, en agradecimiento por haberme más fácil estos dolores y estos dolorosos momentos finales, quiero darte como regalo una historia que te llevará ante un tesoro como ningún otro. Si eres inteligente y haces caso a mis palabras, te convertirás en el hombre más poderoso de la tierra, al punto que califás y reyes serán menos que esclavos ante ti. Presta mucha atención a lo que te voy a decir». Y luego contó una historia que cambiaría la vida de mi padre para siempre. Capítulo 4. La leyenda del bastón de plata. Ahmad agonizaba e Yusuf quedó impresionado por las palabras de su compañero de celda. Ahmad le contó el origen del bastón de plata y que el califa al-Rashad tenía alquimistas que estudiaban sustancias y distintas propiedades. El mayor interés del califa era transformar elementos en oro, pero sus alquimistas no lograban concluir. Después de llegar a un acuerdo que habría que conseguir una piedra llamada azufre rojo que tenía sustancias tóxicas y parecía un rubí. Pero lo más importante, que fuese lo que tocase, con esa piedra se convertiría en oro. Shabir era un alquimista que logró crear el azufre rojo, pero su intención era resguardarlo del califa, porque sabía de sus intenciones y lo colocó en un bastón. El califa se enteró de esto y cuando Shabir se negó a dárselo, el califa ordenó a sus guardias entrar a la casa de él y encontrar el azufre rojo. Shabir accedió al palacio para explicarle al califa y llegar a un acuerdo. Hasta la muerte de Shabir, el bastón de plata pasó por manos de otros alquimistas, pero muchos testigos afirmaron verlo por Egipto, Mauritania, Tunisia y Yemen. Ahmad contó de un anciano llamado Abdur Rahman, que era un brujo y muy poderoso también. Confesó que quería adueñarse del bastón y dijo a Yusuf que cuando encuentre a Abdur Rahman lo asesinase y tomase el bastón. Así su esfuerzo habría valido la pena. Tiempo después, Ahmad murió. Capítulo 5. Escape de la prisión. Los días después de pronunciar estas palabras, fallecía el viejo Ahmad. Mi padre volvió a quedar solo en su celda, y la prisión se le hizo cada vez más insoportable. Algo había cambiado en él. Si antes había
perdido el interés por todo y era lo mismo estar preso o ser esclavo. Ahora volvió a tener sueños y anhelos. Solo, parado en el medio de su calabozo, tomó la decisión en la cual obtendría el bastón de plata o moriría en el intento. No importaba lo que tendría que hacer ni el tiempo que le llevara, y no lo dudaría en asesinar a quien se le interpusiera en su camino para lograrlo. Lo primero que tenía que hacer era escapar de prisión. Había guardado el pequeño palo de Ahmad que usaba para limpiar sus dientes, intuyendo que podría servirle. Lo afiló contra uno de los muros de la celda hasta convertirlo en un objeto punzante. Cuando el guardia vino a traerle la comida, Yusuf comenzó a dar gritos de enfermo. El guardia, temiendo que se hubiese contagiado de algo del reciente fallecido, entró a la celda para revisarlo. Encontró a Yusuf revolcándose en el piso, se acercó contra su cuello y sacando una primera gota de sangre. Lo obligó a desvestirse y tomó su ropa. Lo dejó enterrado en su lugar y salió de la celda vestido de guardia. Pudo atravesar sin problemas el laberinto de pasillos y escaleras hasta llegar a la puerta de salida de la prisión. Recién allí fue detenido por otro guardia que al no reconocerlo le preguntó su nombre. Yusuf inventó uno y trató de simular familiaridad, pero el guardia le resultó extraño y quiso llamar a un compañero. Antes de que lo hiciera, Yusuf lo dejó inconsciente de un solo golpe, pero otros guardias habían visto los movimientos inusuales y se acercaban para saber qué estaba sucediendo. La puerta todavía estaba cerrada, así que Yusuf comenzó a escalar el muro velozmente. Cuando ya había llegado a la cima, sintió una lanza clavársele en el hombro izquierdo. No se detuvo, saltó del otro lado, se arrancó la lanza como pudo y comenzó a correr por las calles de Bagdad. Cuando los guardias llegaron, no lo reconocieron, mezclado entre los demás hombres, y no les pidieron que descubrieran sus rostros para no desatar la ira de los beduinos, famosos por el uso del cuchillo y el rechazo a cualquier autoridad de la ciudad. Al irse los guardias, el jefe de los hombres del desierto se acercó a Yusuf y le dijo: «Si quieres seguir tu camino, devuélveme la túnica y que Alá te proteja. Y si quieres unirte a mi grupo, eres bienvenido. Siempre necesitamos un hombre y nos interesa su pasado». Yusuf tomó el ofrecimiento como su salvación y aceptó con un único movimiento de cabeza. Echó una última mirada a la ciudad de Bagdad, de la que hasta ese momento nunca había salido, sabiendo que lo más probable era que no volviera a pisarla. Capítulo 6. La vida en el desierto. Blancura incandescente, calor torrido, rostros enrojecidos, gargantas encogidas, oasis remotos de altísimas palmeras, nieblas ambarinas, azotes de arena, dunas rojas, campos de guijarros, espejismos, cabeceos de los camellos. Todo esto y mucho más en el desierto, pero sobre cualquier cosa, el desierto en silencio y soledad. En total, Yusuf vivió 2 años en compañía de Sheikh Yahya. Tal era el nombre del jefe de la caravana y sus hombres. 2 años en que se dedicó a recorrer junto a la caravana el desierto de Al-Ahmad, que se extiende entre Bagdad y la ciudad de Damasco, y al sur conduce a la península arábica y a las sagradas ciudades de Meca y Medina. ¿Por qué permaneció entre ellos tanto tiempo? Primero hubo de esperar a recuperarse de su herida, luego decidió ganar algo de dinero para poder continuar su viaje, y finalmente lo retuvo la agradable compañía de Sheikh Yahya. El líder de los beduinos era un hombre que no llamaba la atención al verlo. Su rostro arrugado estaba enmarcado por una barba blanca. Su cuerpo delgado transmitía una sensación de orgullosa humildad, propia de quien no se arrodilla ante nadie más que a su Señor. Y aunque firme como una roca frente a quien quisiera imponérsele, era en realidad un hombre amable y cariñoso. La primera conversación que tuvieron fue al atardecer del 7º día, cuando Yusuf ya se sentía lo suficientemente bien para conducir un camello solo. El camello es el gran aliado del beduino, además de ser indispensables en la marcha y como bestias de carga. Su leche y su carne son gran alimento, su pelo sirve para cuerdas y ropa, y su cuero es excelente para incontables usos. La caravana avanzaba a paso lento, en fila como una larga víbora, arrastrándose hacia su madriguera. El Sheikh Yahya se acercó y puso su camello junto al de Yusuf. «¿Estás acostumbrándote?», dijo. «¿A qué?». «A esto», y movió sus brazos
abarcando la amplia extensión frente a ellos. Yusuf meditó en su pregunta. En ese momento, cercano aún los días de esclavo y de preso, el desierto no le asustaba. No creo que sea una vida tan dura. El Sheikh Yahya sonrió. Hay hombres que se vuelven locos en el desierto. No va a ser mi caso. Y hay otros que estaban locos y aquí dejan de estarlo. ¿Será este tu caso? Y sin esperar respuesta, volvió a su lugar en la fila. La segunda vez que hablaron fue una noche en la que Yusuf no podía conciliar el sueño, no lograba acostumbrarse a dormir en aquellas tiendas montadas en medio de la nada. Una extraña sensación lo dominaba por las noches, un vacío que no lograba explicar, como si ya no existiera. En unos peñascos contemplando las estrellas y el Jake, viéndolo despierto, se acercó a él. Es difícil dormirse cuando no se sabe si se ha estado despierto, dijo. Sus palabras le resultaron tan extrañas que Yusuf no atinó a responderle. Por las mismas razones, el Jake odiaba las ciudades y despreciaba a quienes vivían en ella. Cada vez que se acercaban a Damasco, Bagdad o cualquier otra ciudad, el Jake se sentía a disgusto y esforzaba las tareas para volver al desierto lo antes posible. ¿Qué hacen los hombres viviendo unos encima de otros, como si el mundo no fuera lo suficientemente grande? Las ciudades solo sirven para que la gente pierda la cabeza. Inclusive la religión de Sheikh Yahya estaba fuertemente ligada al desierto. Moisés, Jesús, Mahoma, los grandes sabios de todas las religiones han sido hombres del desierto. ¿Crees que es una casualidad? En el desierto se ve la realidad tal cual es. Mi esposa era la mitad de mi alma, y estoy seguro de que Alá decida que ha llegado mi turno de abandonar este mundo. Volveremos a encontrarnos en el jardín de los bienaventurados cuando ella falleció. Decidí que para reemplazarla debía encontrar una mujer perfecta. Viajó a Damasco, donde me presentaron a una joven de despampante belleza. Sin embargo, no había nada de las cosas de este mundo, por lo que no podía ser buena compañera. Entonces fui a Bagdad, donde encontré a una candidata inteligente y despierta, pero de escasa belleza. Finalmente, en el Cairo, conocí a una mujer radiante como un sol, de tan hermosa, fina en sus ideas y práctica, con los pies en la tierra y al mismo tiempo de profunda espiritualidad. ¿Y por qué no se casó con ella?, preguntó Yusuf. Hermano mío, nada más hubiese querido yo. Lamentablemente, ella también buscaba un hombre perfecto. El Sheikh Yahya era guardián de antiguos cuentos y leyendas que relataban sus hombres en las noches estrelladas. Una noche Yusuf volvió a soñar. Se encontraba en el desierto y a la distancia veía el bastón de plata y el azufre rojo convertidos en hombre, como en el sueño anterior, pero ahora se había fusionado en uno solo. El cuerpo del hombre era de plata y la cabeza era el azufre rojo, una cabeza de rubí que brillaba bajo el sol. Desde el horizonte le hacía gestos para que lo siguiese. Yusuf llegaba a una gran explanada donde veía Sheikh Yahya acostado en la arena. El hombre, bastón de plata, azufre rojo, estaba parado a su lado. Por la mañana, Yusuf despertó oyendo gritos y lamentos de las mujeres de la caravana. No tuvo que preguntar qué había sucedido. Tanto dolor solo podía indicar que alguien había fallecido. Se acercó al grupo y encontró el cuerpo frío y sin vida de Sheikh Yahya descansando en su tienda. Se había ido del mundo con la misma tranquilidad con la que había venido. Yusuf tomó el fallecido anciano líder y el sueño que había tenido como una señal. Debía continuar su viaje y encontrar el bastón de plata. Sus días como beduino habían terminado. Capítulo 7. Cruzando el mar. Yusuf abandonó la caravana y se dirigió al puerto Sheidón para llegar al Andalus. Debía atravesar el mar Mediterráneo. Buscó trabajo y lo tomaron como aprendiz en un navío comercial cuya embarcación se dirigía a Sicilia. Sin embargo, nunca llegaron a destino. Una mañana, un barco sin bandera en la distinción se acercaba a ellos. Eran piratas. El capitán optó por la rendición con el objetivo de salvar su vida y la de sus hombres,
pero apenas tomaron el barco, el capitán fue asesinado. Yusuf maldijo su suerte y pensó que no volvería a ser esclavo. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al mar. No sabía nadar y lo rodeaba la inmensidad del mar. Sentía el gusto a sal en su boca. Mientras se sentía desmayar, pensó en el bastón de plata azufre rojo, que lo tomaba en sus brazos y le hablaba al oído mientras se dormía. Cuando despertó, era de noche y se encontraba en una playa de arena y rocas. Entendió que estaba en una isla y decidió juntar fuerzas antes de ir a investigar. No podía evitar sentir que alguien lo espiaba. Capítulo 8. El mono espejo. 2 días le llevó confirmar por completo que se encontraba en una isla y en una isla desierta. Recorrió el terreno de punta a punta sin encontrar construcciones ni señal alguna de actividad humana. Casi no había animales, excepto pájaros. En el centro de la superficie de la isla se lo ocupaba una pequeña selva, más que nada de cocoteros y plantas salvajes. Por las noches dormía en la playa, a cielo abierto, soñando con la posibilidad de divisar en el horizonte un barco que pudiera rescatarlo. Durante el día buscaba alimento y recorría las distintas playas, escrutando el mar en busca de una embarcación salvadora. Al tercer día, mientras intentaba trepar un cocotero, tuvo la certeza de que un par de ojos lo observaban. Estaba a la mitad de camino en su ascenso hacia los cocos, con las piernas y los brazos aferrados al tronco, una posición en la que era imposible defenderse. En un árbol similar, ubicado no más de 5 metros, descubrió la presencia que había intuido. Un mono bastante grande, de tamaño, lo contemplaba en silencio. Parecía encontrarse en la exacta misma posición que él, con las piernas y los brazos entrecruzados alrededor del tronco. Tenía los ojos bien abiertos de color verde, rodeados por unas ojeras rojas, la nariz chata, la boca grande, cerrada, y en la cabeza algunos pelos revueltos. Otro día, mientras paseaba por la isla, Yusuf encontró una rama que por su forma le recordó al bastón de plata. Como no había visto nunca el bastón con sus propios ojos, en realidad le recordó la forma que él mismo le había dado en su cabeza. Siguiendo con el juego, decidió que ese era verdaderamente el bastón de plata. Con el pasar de los días, el juego se volvió más complejo. Yusuf comenzó a simular que convertía las cosas que tocaba. Podía apoyarlo sobre una roca o un árbol o coco, y entrecerrando los ojos veía el objeto dorado. Luego trataba de recordar que esa roca, ese árbol o ese coco que había tocado ahora eran de oro, y cada vez que pasaba por delante los veía brillar. Mientras paseaba por la isla con su palo, decidido sobre qué cosas convertiría ese día, un día el mono espejo llevó su imitación al extremo, tomando él también un palo similar al que tanto cuidaba Yusuf. Comenzó a copiar la práctica de tocar árboles, piedras y lo que se le cruzase por el camino, como si él fuera también el poseedor de un bastón con propiedades mágicas.
A Yusuf no le gustó nada, lo tomó como una burla. Tal vez al ver al mono espejo, tomaba conciencia tanto con su fantasía de lo ridículo que se veía. Además, se había compenetrado tanto que realmente veía las cosas convertidas en oro, y cuando el mono espejo tocaba un mismo objeto con su palo, a los ojos de Yusuf ese objeto se volvía a como era antes. En su fantasía, el palo del mono espejo se convirtió en un antibastón de plata, con la cualidad de volver los objetos a su estado original. Llegó la temporada de lluvias y la vida en la isla se hizo difícil. Yusuf decidió construir una choza en la playa para protegerse y no tener que dormir en la intemperie. Juntó algunos troncos, ramas caídas y hojas grandes. El resultado le pareció respetable teniendo en cuenta la falta de herramientas. No pudo evitar, una vez terminada la construcción, tocarla con la punta del palo e imaginar que se transformaba en un palacio de oro. Una noche en que la tormenta era especialmente feroz, un fuerte impacto en la parte trasera casi tira abajo la choza. Cuando Yusuf se asomó a ver qué era lo que ocurría, se encontró con el mono espejo, que desde una prudente distancia arrojaba cocos contra la construcción. El siguiente coco dio en el blanco y la destruyó. Yusuf estaba furioso. Salió dispuesto a atrapar al mono espejo, dejando por primera vez su rama, bastón abandonado. Corría como un loco entre la oscuridad y el barro, con la lluvia pegándole en el rostro sin poder atrapar al mono espejo, que siempre era más rápido y se perdía en la maleza. Entonces un relámpago iluminó la isla casi como si fuera de día. Un instante después, un fuerte estruendo proveniente de la playa hizo temblar la tierra bajo sus pies. Yusuf volvió sobre sus pasos para ver qué era lo que había ocurrido y se encontró con los restos de su choza convirtiéndose en cenizas, pues una inmensa fogata se habría formado. El rayo había pegado en ese exacto lugar. Cuando despertó, había amanecido hacía ya unas horas. La fogata estaba apagada y en su lugar una gran columna de humo se alzaba hasta el cielo. Sobre la línea del horizonte, Yusuf vio una embarcación que se acercaba a la isla. Primero creyó estar soñando, todavía. Al comprobar que su visión era cierta, corrió por la playa y les hizo señas desesperado. Del barco salió una pequeña cúpula que se le dirigió a la costa. Cuando los marineros llegaron junto a Yusuf, le contaron que el capitán había distinguido a la distancia la columna de humo y le había imaginado que se trataba de un náufrago que necesitaba ayuda. El incendio de su choza lo habría salvado. Lo llevaron al barco. Relató su historia el capitán. En total habían pasado en la isla 3 meses. Sentía una alegría tan grande por verse rescatado que tenía que contenerse para no llorar. Pero la sorpresa mayor se la llevó al enterarse de que el destino de la embarcación era las costas de Al-Andalus. Capítulo 9. Córdoba. Después de visitar 2 puertos del norte de África, llegaron a destino. Fue una noche oscura y de luna llena, cuando mi padre pisó por primera vez
la tierra de Al-Andalus. Ante sus ojos se abría un paisaje que le resultaba al mismo tiempo bello y misterioso. Se puso en camino a la ciudad de Córdoba, donde debía encontrar al misterioso alquimista Abdurrahman. Luego de unos días de marcha, se encontró ante uno de los puentes que cruzaban el Walad Kabir, en la entrada a la ciudad. Esperaba hallar cualquier cosa en aquellas tierras menos la ciudad de Córdoba. Lo sorprendieron las mezquitas, los baños públicos, las tiendas y los comercios, las calles empedradas y alumbradas de noche, donde se podía andar hasta 15 kilómetros a la luz de los faroles callejeros, los innumerables jardines, alcantarillas, acueductos y paseos de recreo. Inmediatamente comprendió que esta ciudad no tenía nada que envidiarle a Bagdad, pero lo que más la deslumbró fue la gran mezquita. Al entrar, tuvo la sensación de encontrarse en un interminable bosque de columnas, un bosque sagrado petrificado para conservarse su mayor esplendor del fin de los tiempos. La magnitud y la belleza de la mezquita fueron para él una especie de confirmación. Si esta ciudad era capaz de albergar monumentos como ese, podía albergar también al bastón de plata. Se lo necesitaba encontrar a Abdurrahman. Por ser un ladrón profesional, mi padre sabía que era mejor actuar con cautela y siguiendo un plan. Lo primero era hacerse una situación económica más próspera, pues había llegado a Córdoba sin una moneda en sus bolsillos, y dado que ser ladrón consiste justamente en obtener rápidamente bienes materiales. Yusuf se mezcló entre estos grupos, trató de pasar desapercibido y prestó atención a todo lo que se decía. Especialmente buscaba aquellos grupos en donde se enseñaba y debatía sobre alquimia, para obtener información sobre Abdurrahman. Copiaba la forma en que hablaban y se movían los estudiantes con la intención de asimilarse a ellos lo más posible. Gracias a su innata capacidad de observación, en muy poco tiempo pudo integrarse como uno más, sin que nadie notase en él nada extraño. Cuando alguien se le acercaba a hablar, se presentaba con su nombre verdadero, pues, estando tan lejos de su tierra natal, no tenía ninguna razón para ocultarlo. Tampoco mentía en cuanto a su origen, dado que ante los ojos de los demás, venir de Bagdad, la gran capital del califato, le daba prestigio. Pronto tuvo una idea bastante precisa de la cantidad y la calidad de los grupos de alquimistas de la ciudad de Córdoba. Notó que, como en casi cualquier otra rama del saber humano, en estos grupos muchas veces estaban enfrentados y competían constantemente con sus teorías y descubrimientos. Lo que más le extrañaba era no escuchar por ningún lado el nombre Abdurrahman. En esos días temió lo peor. Por primera vez su fe en el bastón tambaleó. Llegó a preguntarse si no había sido víctima de un gran engaño, y si Abdurrahman y el bastón de plata no existían, y si la leyenda del azufre rojo era solo un invento del viejo Ahmad para burlarse de su compañero de calabozo. Un día no aguantó más la incertidumbre y decidió a mencionar el nombre del alquimista. Con sus pesquisas descubrió al menos que Abdurrahman sí existía, aunque vivía apartado y no frecuentaba demasiado la ciudad. Cuando preguntó directamente si había formado en ponerse en contacto con él y convertirse en un discípulo, obtuvo risas como respuesta. ¿Quién no lo quisiera? Abdurrahman no toma discípulos como otros maestros. Más vale que te olvides del asunto, le respondió un joven aspirante a alquimista. Sin embargo, Yusuf siguió insistiendo y preguntando por Abdurrahman, a quien se cruzara en su camino. Un día, cuando salía de la mezquita, un hombre que tenía un par de años más que el que se le acercó sigilosamente, le dijo: «Tengo entendido que has estado preguntando por el maestro Abdurrahman. ¿Eso es cierto?», dijo, después de comprobar que nadie los escuchaba. «Así es». «¿Y para qué lo buscas?». «Porque quisiera aprender con él. Te advierto, no es fácil convertirse en su discípulo. Muchos son los que lo intentaban y pocos los que lo lograban». «Puede ser, sin embargo, quisiera probarlo». «¿Y qué te hace pensar que triunfarás donde otros han fracasado?», quiso saber el extraño. «Digamos que no soy un alumno como los demás. Espero que así sea. Sigue caminando hacia el norte, no te detengas hasta abandonar la ciudad. Luego verás un bosque, ingresa en él y sigue siempre en la misma dirección. Luego de un par de días de la marcha, si Alá quiere, encontrarás la casa de Abdurrahman». Capítulo 10. Amigos del camino. Atraviado con su elegante túnica por el robo que le había permitido comprar, mi padre se puso en camino a la casa de Abdurrahman.
Su plan era el siguiente: presentarse ante el sabio como un gran príncipe que había venido desde el oriente para estudiar con él. Una vez que se hubiese convertido en su discípulo, buscaría el bastón de plata y lo robaría. No descartaba la posibilidad de usar violencia. Estaba dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo. Con el papel bien aprendido se puso en marcha. Se pretendía pasar por un príncipe, debía llegar acompañado de esclavos o al menos sirvientes. Ya en las afueras de la ciudad se cruzó con dos campesinos, un anciano y un negro enorme. Se acercó a ellos y les propuso que, a cambio de una buena paga, lo acompañaban al viaje. ¿Y a dónde quiere el señor que los acompañemos? Preguntó el viejo. Estoy buscando la casa de un sabio llamado Abdurrahman. El anciano y el negro se miraron y no respondieron. ¿Conocen ustedes a Abdurrahman? Por supuesto, le respondió el viejo. Mejor aún, entonces podrían hacerme de guía. No estoy seguro de que sea una buena idea, dudó el anciano, mientras fijaba su mirada en el negro gigantesco que permanecía en silencio, totalmente inexpresivo. ¿Por qué no? Solo les pido que me acompañen hasta su casa. No tienen nada que temer. ¿Y para qué quiere ver a Abdurrahman? Quiero convertirme en su discípulo. El anciano guardó silencio unos segundos. Supongo que no nos vendría mal ganarnos unas monedas, respondió finalmente, sin mucha conversación. No había pasado más de una hora y ya era de noche, cuando repentinamente se largó una lluvia torrencial. El viejo y el negro se abrazaban felices, bailoteaban pisando charcos, mientras Yusuf desesperaba por el riego que corría su disfraz de príncipe, que tan caro le había salido. Corrieron hasta una cueva donde pudieron ponerse a resguardo. ¿Están felices? ¿Esto es lo que querían? ¿Esto es lo que pedían sus súplicas? Un maldito diluvio, gritó cuando el enojo lo desbordó. Pero, señor, nuestra tierra sufre sequía desde hace ya mucho tiempo. Esta lluvia le hará bien a nuestros campos, trae comida a muchos hambrientos, respondió el viejo en tono bajo. Lo entiendo. Para mí es una gran desgracia esta lluvia. El Corán dice que la lluvia es misericordia, dijo el negro, abriendo la boca por primera vez, y en su severa mirada parecía haber lugar para cualquier cosa menos para la misericordia. Yusuf tuvo que aceptar los sensatos argumentos del anciano y se acomodaron para dormir, pero la idea de estar perdiendo el tiempo lo torturaba. Decidió aprovechar la espera para sacarle a los campesinos información que le pudiera ser de utilidad sobre Abdurrahman. ¿Es cierto que conoce a Abdurrahman?, preguntó. Sí, señor, lo conocemos, respondió el viejo mientras el negro volvía al mutismo. ¿Y cómo es él? Bueno, no sabría decirle. ¿Es un hombre muy anciano? No, no tanto. He escuchado que es muy estricto. Oh, sí. Se cuenta por ahí que a un discípulo que osó responderle de mala manera le cortó la lengua y a otro que no le respondió a tiempo le quemó las orejas. Vaya. Y esto no es todo. También se dice que tiene extraños poderes, que ha convertido a hombres en monos y en cerdos, y que es capaz de invocar a los peores demonios para que atormenten a sus enemigos durante el sueño y la vigilia. Esas no son más que habladurías. Puede ser, pero yo no estaría tan seguro, murmuró el viejo, mientras se acomodaba para descansar. Los campesinos se durmieron rápidamente. A Yusuf, en cambio, le costó un poco más conciliar el sueño. Las palabras del viejo daban vueltas en su cabeza. Capítulo 11. El viaje hacia Abdurrahman. Temprano por la mañana, abandonaron la caverna y continuaron el viaje como había previsto el anciano. Ya no llovía y un sol espléndido los aguardaba. De nuevo, tuvo que esperar que el viejo y el negro cumplieran con sus oraciones antes de salir. Él prefirió utilizar ese tiempo repasando lo que iba a decir e hacer cuando se encontrara finalmente con Abdurrahman. Continuaron la marcha. Yusuf trataba muy mal al anciano en sus conversaciones. ¿Usted cree que es casualidad que nuestros caminos se hayan cruzado?, dijo el anciano. Supongo que sí. Pues no, no es casualidad. Usted se cruzó conmigo para que le advirtiera los peligros a los que se expone siguiendo a Abdurrahman. Escuche, aunque estuviera hablándome durante una hora y lo acompañaran en la tarea ángeles caídos del cielo o un ejército surgido de las mismas entrañas de la tierra, le aseguro que tampoco podría detenerme. Voy a encontrar a Abdurrahman
así tenga que buscarlo en el fondo del mar. No creo que tenga que ir tan lejos. Detrás de estas colinas se encuentra su casa. Hemos llegado. Capítulo 12. El cruce del río. Yusuf, el viejo y el negro se detuvieron. Frente a ellos, un río les impedía seguir adelante. El viejo le explicó que al cruzar el río se encontraría con Abdur Rahman. También le dijo que el río le llegaba a la cintura. Yusuf le ofreció al negro Ibrahim el doble de paga si se dejaba subir a sus hombros. El anciano le explicó que su amigo fue esclavo y no le gustaba recibir órdenes. Entonces Yusuf le ofreció al anciano un excelente negocio, pero el anciano estaba viejo y su espalda no estaba en perfecto estado. Yusuf lo convenció. El anciano le ofreció su espalda para que Yusuf montara en ella. El cuerpo delgado del anciano estaba a punto de quebrarse, Yusuf le daba voces de aliento. Vamos, que ya llegamos, falta poco, fuerza. Cuando llegaron a la otra orilla, el anciano se desplomó. Bien hecho, gritó Yusuf. Ahora, dígame de una vez, ¿dónde está la casa de Abdur Rahman? El viejo no podía hablar del cansancio y se limitó a señalar una construcción. Al llegar, se acercó a la puerta y tocó con fuerza. Nadie le contestó. El viejo dijo, nadie va a responderle, y se encontró con el anciano. ¿Por qué lo dice? Porque Abdur Rahman soy yo. Capítulo 13. Encuentro con el bastón. Yusuf no salía de su asombro. El viejo campesino, débil, simple y humilde, se había transformado en el maestro Abdur Rahman. Era como estar enfrente de una persona totalmente distinta. Sin embargo, el cambio había ocurrido solamente en su voz, su mirada y su postura. Los gestos dubitativos eran ahora altivos, los movimientos temblorosos se habían vuelto firmes y la mirada, que antes parecía pedir permiso para existir, ahora imponía su voluntad y obligaba a bajar la vista. Mi padre y el sabio se encontraban sentados uno frente al otro. Abdur Rahman se había encaminado con la ropa mojada. Yusuf, en cambio, tenía puesta aún su fastuosa túnica, que ahora solo servía para acrecentar lo incómodo de la situación. Cada segundo que pasaba, sus nervios crecían. ¿Iba el anciano a castigarlo por lo mal que lo había tratado? ¿Corría peligro su vida? Pensó en pararse, empujar al maestro y salir corriendo. Pero, si bien la puerta de salida no estaba tan lejos, sabía que el gigantesco Ibrahim podía atraparlo y no quería empeorar más su situación. Las cosas no estaban saliendo como él esperaba. El anciano alquimista se limitaba a mirarlo directo a los ojos, por lo que se dio cuenta de que debía dar el primer paso. Maestro, lamento mucho lo que pasó. De haber sido que era usted, me hubiese comportado de otra manera. O sea que le rompes la espalda solo a los campesinos. Comprendo. Maestro, por favor, entiéndame. Abdur Rahman no ablandaba su mirada e Yusuf se preguntaba si no estaría ya todo perdido. El anciano guardó silencio unos segundos. Llegó con la vista al lugar al que señalaba la mano extendida de Abdur Rahman. En esa esquina del cuarto algo brilló en la primera, y aún tenue en la oscuridad del atardecer un pequeño brillo rojo, como si fuera el extraño ojo de un animal cíclope, un ojo rojo incrustado en el mando de un bastón. Capítulo 14. Esta noche Yusuf volvió a soñar. Se encontraba en una especie de ciudad en rumas. Columnas que no se sostenían nada. Acompañaban escaleras que no llevaban a ningún lado. Yusuf perseguía una sombra que corría con sigilo persiguiéndola, escapando detrás de las rocas. Lo había visto con sus propios ojos, lo había tenido en sus propias manos. Ya no le cabía ninguna duda, el bastón de plata existía, solo tenía que robarlo. Los primeros días no fueron fáciles, la actividad comenzaba bien temprano por la mañana, incluso antes del amanecer. Luego de realizar las oraciones de la mañana y tomar un desayuno frugal, Abdur Rahman se encerraba en su estudio. A Ibrahim y mi padre les tocaba las tareas domésticas, que estaban organizadas con mucho detalle.
Ibrahim ponía todo su esfuerzo, dejando reluciente cada rincón de la casa. Era un verdadero fanático de la limpieza, capaz de ensañarse con una mancha en el piso durante horas. Luego de fregar los pisos, limpiaba las paredes y acomodaba las alfombras y almohadones. Luego de la limpieza, Abdurrahman salía de su estudio para darles una clase. El maestro hablaba de los más diversos temas y Ibrahim y mi padre oían en silencio. Si una mañana se dedicaba a los secretos de las gramáticas árabes, la siguiente se refería a los principios de la medicina, los 4 rumores en los que se dividía el cuerpo humano, las cualidades de los metales o los distintos tipos de poesía. Otras veces simplemente leía el Corán con voz profunda y armoniosa, convirtiendo los versículos del libro sagrado en dulces melodías. Podrían tratarse de un versículo de oscuro significado. Abdurrahman los recitaba con la misma intensidad hipnótica. Yusuf prestaba atención, pensando que quizás en esos versículos encontraría claves para entender los misterios de la alquimia. En otras ocasiones, Abdurrahman se dedicaba a contarles historias sobre los profetas, que podrían tratarse de las historias de Abraham y su hijo Ismael, del enfrentamiento de Moisés y el faraón, del profeta José y sus maravillosos sueños, o las menciones que hay en el Corán sobre la vida de Jesús. Entre limpieza, oraciones y ascéticas comidas pasaron los primeros días. Las visitas eran pocas y la casa permanecía en silencio, salvo 2 días a la semana, en que un grupo de niños iba a aprender a leer y escribir con Abdurrahman. Eran hijos de los vecinos de la zona, familias humildes a quienes el anciano ayudaba sin pedir nada a cambio. También con cierta frecuencia el maestro hacía las veces de médico de la comarca, cuando algún hombre o alguna mujer se acercaba a él buscando cura para sus dolores. Muy pronto Yusuf estuvo ya bastante aburrido de las clases de filosofía, historia o religión y decidió hablar con Abdurrahman del tema que le interesaba. Tomó coraje y pidió verlo en su estudio. Abdurrahman le indicó que pasara. Lo primero que se encontró fue una enorme biblioteca. El anciano estaba tan concentrado en su lectura que ni siquiera levantó la vista. ¿Me está escuchando?, miró el anciano y descubrió que le había hablado. Tan absorto estaba en el bastón que no lo había oído. Discúlpeme, estoy algo distraído. Pues mucho no voy a poder enseñarte si ni siquiera me prestas atención. Te pedía que me acercaras la bolsa de hierbas que tienes a la derecha. Se la acercó y al hacerle pasó a unos pocos centímetros del bastón. ¿Querías hablar conmigo? Sí. Estoy deseoso de aprender y muy agradecido de que me haya aceptado como discípulo, pero no quisiera perder tiempo con conocimientos secundarios. ¿Conocimientos secundarios? Lo que quiero realmente y lo que anhelo es conquistar el objetivo máximo de todo alquimista, el sueño que había inspirado a quienes nos antecedieron. Me refiero a la búsqueda de la piedra filosofal, el azufre rojo. Es lo que me gustaría que me enseñase. Fue solo un instante, una fracción de segundos durante el cual pudo ver claramente que, al nombrar el azufre rojo, Abdurrahman dirigía su mirada hacia el bastón. Sin embargo, inmediatamente después el anciano lanzó una sonora carcajada. ¿Puedo saber de qué se ríe?, preguntó Yusuf confundido. Discúlpame, es que a veces eres realmente gracioso. El azufre rojo, no entiendo. Por supuesto que no entiendo, eso es lo gracioso. Vaya, qué manera de reír. Todo su tiempo, ahora es tarde. Es mejor ir a descansar. Bastante desanimado, Yusuf se retiró. Una vez en su lecho intentó dormir, pero la risa de Abdurrahman abandonaba sus oídos. La muerte de Abdurrahman. Abdurrahman estaba ya muy desmejorado. La enfermedad que le aquejaba era insuperable. Ni con los más potentes de los remedios se podría curar. Sin poder moverse de la cama, Abdú tenía, sin embargo, fuerzas suficientes y todos los días le pedía a Yusuf que le leyera. Nada le interesaba más que las palabras del maestro. Esas ideas que sacudían la imaginación y ampliaba su visión. Finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Mi padre se levantó preocupado. Ibrahim le avisó que el maestro quería hablar con él de inmediato. Fue al cuarto de Abdurrahman, lo encontró ya muy débil, pero su semblante conservaba la frescura y alegría que siempre lo había caracterizado. Junto a él reposaba el bastón de plata. Yusuf, dijo Abdú mientras con fuerza tomaba su mano,
Hace tiempo ya que estás a mi lado, y no solo te has quedado conmigo, sino que te has esforzado en mi cuidado. Has demostrado ser un hombre constante en el estudio y de buen corazón. A partir de hoy serás el nuevo poseedor del bastón. Abdurrahman soltó la mano de Yusuf y tomó el bastón y se lo entregó. A este se le viene a la mente imágenes de todo lo que había vivido. Cuando la primera lágrima golpea el azufre rojo, dijo: no merezco este bastón, no merezco ni siquiera su compañía, pero lo cierto es que yo le he engañado. Desde el primer momento no soy más que un ladrón. Nunca busqué otra cosa que robarle el bastón de plata. Por eso me quedé con usted, por eso vine desde Bagdad. Fue toda una trampa. Quisiste ser un hombre malvado y no lo lograste, dijo Abdú. Pero yo hasta pensé en asesinarlo. Abdú tomó con cariño la mano de mi padre. Yo no sobreviviré esta noche, de modo que el bastón será tuyo quieras o no. Si lo tomas como un ladrón o te conviertes en su guardián, es tu decisión. De mi parte, te digo que estoy completamente seguro que eres un buen hombre y eso no podrás cambiarlo. Abdú dedicó el resto de la noche a explicarle todo lo que debía saber sobre el bastón. Ambos sabían que el fin estaba cerca, mientras velaba por el anciano, que respiraba cada vez con más dificultad. No podía dejar de llorar. Con esfuerzo, el maestro estiró la mano hasta tomar la suya. Mira cómo eres. Tengo que estar consolándote cuando el que está por morir soy yo. Cerca de la medianoche, Abdur Rahman falleció. Fue enterrado sencillamente, pero con todos los honores y el amor incondicional del pueblo de Córdoba. Mi padre se quedó en la ciudad y con el tiempo formó una familia. Y poco a poco, sin buscarlo, fue convirtiéndose en un hombre más sabio y respetado y querido por todos en Al-Andalus. El bastón de plata, el único testigo de su asombrosa vida, siempre lo acompañó. Final de la historia. Esta es la historia de mi padre, quien antes de morir me pidió que le escribiera. Él se llamó a sí mismo como un ladrón, criminal y estafador, pero todos sabemos que fue un gran hombre y el bastón de plata reposa a mi lado mientras escribo. Me ha tocado convertirme en el guardián del bastón de plata. En ningún momento he explicado cuáles son los poderes del bastón. Mejor así. Cuentan los que saben la historia de un hombre anciano que una mañana se levantó y encontró que en su jardín de su casa habían crecido todo tipo de frutas y verduras. Él no había tirado ni una sola semilla. Entonces los vecinos se juntaron y dijeron: «Esto es un milagro». Todos querían abrazar y felicitar al anciano. Cuando fueron a verlo, lo encontraron llorando y le preguntaron: «¿Cómo es que lloras de esta manera?». Él respondió: «Después de tantos años en este mundo, esta mañana al levantarme, creí que hoy sería el día de mi partida. Pero al ver el crecimiento milagroso de la huerta, entiendo que mi Señor me está diciendo que aún tengo mucho por hacer en este mundo. Ahora soy un anciano. Todas las mañanas abro mis ojos y me pregunto: ¿será hoy el día de mi muerte?». Tomo el bastón y pierdo mi vista en el azufre rojo y pienso: si es posible que haya una razón para que yo continúe
y quizás en algún lugar de la tierra hay un ladrón que se arma de valor y comienza a buscarme. A mí la novela sí me gustó porque me mantuvo entretenido y atrapado y pendiente de qué iba a pasar en cada momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, soy de Quinto Primera y quería compartirle qué me pareció la novela El bastón de plata. Realmente es una hermosa historia, la cual es una historia de superación que muestra desde el inicio hasta el fin la dura vida de un chico que busca superarse a sí mismo constantemente y que lucha por un sueño que antes parecía imposible, pero a lo largo de su vida y a medida que pasaba el tiempo, cada vez se acercaba más. Y ese mensaje que quiere transmitir la novela, la verdad es que es muy bueno, muy lindo y que muy pocos libros, pocas novelas los tienen. Me pareció realmente una fantástica historia que estaría bueno que más personas las conocieran, ya que su mensaje es muy motivador. Y creo que eso es todo. Me despido. Saludos.